Muchas gracias por la invitación y gracias, chicos, por estar aquí. El tema que les voy a presentar hoy tiene que ver con una evaluación de un modelo para la gestión de los recursos hídricos, conocido como modelo de la gestión integral de los recursos hídricos, con un caso específico para la cuenca del Valle de México. ¿Le cambias a la siguiente? Vamos a revisar en general cuál es el concepto de la gestión integral de los recursos hídricos, así como dos factores fundamentales para garantizar su éxito, como son todas las modificaciones institucionales y legales para que pudiera este modelo realmente estarse implementando, así como los arreglos económicos financieros con los que actualmente se está llevando a cabo la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Valle de México. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar sobre el modelo de gestión integral de recursos hídricos. ¿Alguien ha escuchado hablar? ¿Nadie en el auditorio? ¿No? ¿Es desconocido este concepto para ustedes? ¿Sí? Bueno, como resultado de diversos problemas que estaba enfrentando el mundo en términos de la contaminación, de las aguas superficiales y subterráneas, como resultado de la escasez relativa del agua en los diferentes países, los conflictos armados para poder garantizar su uso, se reunieron diversas instituciones internacionales, así como países, para poder definir y reflexionar cuál pudiera ser la mejor forma para poder hacer una gestión más sustentable de los recursos hídricos en el mundo. Esto ocurrió hace más de 6 décadas y entre estas instituciones y países se acordó implementar un modelo de gestión conocido como el modelo de gestión integral de los recursos hídricos. Este modelo de gestión básicamente trataba de poder resolver los problemas que estaba enfrentando el mundo en ese momento y que se preveía que en las siguientes décadas se fueran a incrementar todavía más. Vamos a revisar cómo se fue implementando este modelo en México en las siguientes diapositivas. En general, este modelo de gestión integrada de recursos hídricos idílicamente propone una gestión coordinada de el agua, el suelo, los bosques y los ecosistemas, así como tomar en cuenta en la toma de decisiones las interacciones que pudieran haber entre los distintos ámbitos, como el ámbito ambiental, es decir, considerar las capacidades de carga de los ecosistemas, sus capacidades de asimilación, las necesidades mínimas de agua que requieren los ecosistemas para poder sobrevivir y la conservación de los mismos, ¿no? Las necesidades sociales con respecto a garantizar los consumos mínimos en cantidad y calidad de la población, y las necesidades, el ámbito económico con respecto a los requerimientos que requieren las distintas actividades económicas, así como políticos, porque muchas veces los recursos hídricos son compartidos por diferentes municipios, por diferentes estados e incluso por diferentes países, ¿no? Suena fácil en palabras, pero evidentemente es muy complejo poder considerar todos estos ámbitos y todas estas interacciones. La siguiente, por favor. Por lo tanto, en la actualidad, después de 6 décadas, en realidad no existe o no se ha desarrollado una manera clara para poder implementar este modelo. No hay directrices claras porque básicamente el modelo es lo que yo les comento, promover esta gestión coordinada. Sin embargo, cada país, cada región, cada estado entiende distintas cosas porque es gestión coordinada y que es interrelación. Además de eso, cada país, cada estado, cada municipio tiene diferentes prioridades con respecto a cómo va a utilizar sus recursos hídricos, ¿no? Va a depender de la cultura de la población, va a depender de la demanda de agua, va a depender de la disponibilidad natural y social del agua con el que cuenten, va a depender de la intensidad del uso que tienen de estos recursos hídricos en las distintas entidades, ¿no? Si es un estado o es un municipio o es un país orientado a los servicios, a ciertas actividades industriales, a ciertas actividades agrícolas, ¿no?
Por lo tanto, no existe como tal una estrategia definida para poder llevar a cabo esta implementación y hasta el momento, aunque han pasado 6 décadas y las personas que se dedican al estudio de los recursos hídricos, para todos es claro lo que propone este modelo. En realidad no existe todavía un país que haya alcanzado el 100% de la gestión integral de los recursos hídricos, sino es más bien como un ideal de lo que se debería de alcanzar. Asimismo, como este concepto fue desarrollado hace más de 6 décadas, algunos aspectos no se incluyeron en el mismo. Por ejemplo, los aspectos culturales y tradicionales de algunos recursos hídricos, para algunos grupos indígenas en nuestro país, algún manantial, laguna, lago, río, pudiera tener un valor esencial para su propia cosmogonía, ¿no? Este tipo de atributos culturales, tradicionales, no son incorporados dentro del modelo. Otra cosa que no es incorporada dentro del modelo tiene que ver con las capacidades de carga de los ecosistemas, ¿no? Por lo tanto, de nuevo volvemos a ver que la naturaleza pues sigue siendo a lo mejor una de las últimas consideraciones en términos de la gestión, ¿no? Siguen predominando las decisiones más orientadas hacia promover el crecimiento económico de los países, más que a promover la conservación de los mismos. Asimismo, en aquella época, el tema del cambio climático no era un tema de reflexión como tal, ¿no? Por lo tanto, no figura dentro de este modelo de gestión integral la necesidad de estar creando capacidades de adaptación y la necesidad de construir ciudades y zonas rurales más resilientes que puedan garantizar un volumen mínimo de agua para mantener la calidad y la salud tanto de la población como de los ecosistemas. Asimismo, otro problema que se presenta es que generalmente la definición y la gestión de los recursos hídricos no obedece propiamente a su ámbito espacial natural, que serían las cuencas hidrográficas, sino más bien obedece a ciertos criterios políticos que, aunque una cuenca esté compartida por 2 municipios o 2 estados, para facilitar la administración de esos recursos, se delimita con base en las fronteras político-administrativas del municipio del estado, ¿no? Aunque de manera natural funcione diferente. Y evidentemente esto va a tener repercusiones en los impactos que pudiera tener los usos de los recursos hídricos. La siguiente, por favor. En el caso especial de la Cuenca de México, evidentemente constituida por 105 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, la infraestructura con la que contamos, las fuentes de agua con las que contamos se han visto sobrepasadas, ¿no? Y esto nos está obligando a tratar de reflexionar nuevas formas y nuevos esquemas de gestión de los recursos hídricos con los que contamos. En la actualidad, en la época prehispánica, no sé si sabían que en la época prehispánica la Cuenca de México estaba constituida por un sistema de lagos interconectados. ¿Sabían? ¿Sí? Bueno, en este sistema de lagos interconectados existía un gran acuífero que regulaba los cambios en los niveles de los lagos y de los manantiales. A la hora que comenzó la desecación de los lagos durante la época de la colonia, este gran acuífero comenzó a bajar sus niveles freáticos y se fraccionó en 7 acuíferos, que es como se están manejando. De estos 7 acuíferos, que es como se administra actualmente, básicamente 4 de ellos se encuentran severamente sobreexplotados y solamente 3 se encuentran en niveles normales de extracción del agua. Algunos de estos acuíferos, en particular el acuífero de Texcoco, se le está extrayendo más del doble de lo que se infiltra. En el caso del acuífero del Valle de México, se está extrayendo casi el doble de lo que se infiltra. Otros acuíferos que presentan la misma problemática es el acuífero Chalco-Ameca-Meca y el acuífero de Pachuca. Por lo tanto, en todas estas zonas vamos a ver una problemática común que son los hundimientos diferenciales del suelo,
que van a repercutir tanto en la estructura de las edificaciones como en la estructura de las redes de suministro de agua y de drenaje. ¿Qué implica eso? Que conforme el suelo se va asentando, las redes de suministro de agua y de drenaje se van fracturando o dislocando. Por lo tanto, vamos a tener la presencia de fugas y por lo tanto la pérdida de esa agua en términos operativos y además el riesgo de que se contaminen los acuíferos, que son nuestra principal fuente de agua, por la infiltración de las aguas residuales. Incluso durante épocas de lluvias, la Ciudad de México pudiera ser inundada no solo con aguas residuales, sino también con aguas pluviales, ¿no? Adicionalmente, el bombear el agua y el importarla desde otras cuencas distantes a la misma cuenca del Valle de México está implicando incurrir en elevados costos de energía y evidentemente dependemos de que estén funcionando esas bombas para poder estar desalojando las aguas residuales de la ciudad. De la misma manera, una falla en una bomba pudiera provocar una inundación de aguas residuales en la Ciudad de México o en otras ciudades ubicadas en la cuenca del Valle de México. ¿Alguien sabe cuánta agua residual se trata? ¿Ni idea? Ni idea. Aproximadamente en la cuenca del Valle de México se trata el 10% de las aguas residuales generadas. ¿Qué implica? Que el 90% de las aguas residuales se desalojan sin ningún tipo de tratamiento. ¿A dónde? A ríos que van a permitir su traslado hacia el mar. Por lo tanto, no solamente estamos contaminando todo el ambiente alrededor por donde fluyen estos ríos para desalojarla, sino que además estamos reduciendo la disponibilidad natural del agua que vamos a necesitar para beber. Nosotros mismos estamos contaminando fuentes potenciales de agua para poder beber. Y además de esto, varios de estos ríos, a partir de los cuales se desalojan las aguas residuales, son ríos que pasan por valles agrícolas como son el Valle del Mezquital y el Valle de Tula. Por lo tanto, estas aguas residuales sin tratar son utilizadas para el riego de hortalizas y cereales. ¿Qué implica? Casi siempre estas zonas no tienen una gran tecnología de riesgo por aspersión, básicamente riegan por inundación, lo cual implica que todos estos campos de cultivo son regados con aguas residuales que se mantienen allí en riego por inundación y que por lo tanto pudieran infiltrarse y contaminar los mantos acuíferos que son la principal fuente de agua. Así es que estamos enfrentando otro riesgo adicional por un problema de mala gestión del agua. Falta de recursos, falta de tecnología, entre muchos otros que ahorita conversaremos. Además de estos riesgos por contaminación de las aguas subterráneas, se está exponiendo esta zona a riesgos de contaminación del suelo. Las personas que están dedicándose al cultivo de estos productos está expuesta a su salud y finalmente, si seguimos la cadena alimenticia, pues los usuarios finales para el consumo de estas hortalizas y de estos cereales que somos nosotros, también estamos expuestos a riesgos a la salud porque terminamos consumiendo legumbres y verduras que fueron regadas con aguas residuales, ¿no? Y generalmente estos cultivos son comercializados principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. La siguiente, por favor. En esta zona, que es la cuenca del Valle de México, que es menos del 1% del territorio, tiene una alta concentración demográfica, casi 20 millones de personas se encuentran ubicadas aquí, y también una alta concentración económica. Se genera prácticamente el 20% del Producto Interno Bruto total al nivel de país. Y como les comentaba, el agua proveniente de las aguas subterráneas abastece prácticamente el 90% de las principales ciudades de la cuenca del Valle de México. En el caso particular del Distrito Federal, el acuífero Valle de México abastece la mitad. La otra mitad viene de la cuenca del Lerma y de la cuenca del Cutzamala, ¿no? De estos dos sistemas, sistema Lerma y sistema Cutzamala.
Evidentemente, los problemas asociados a la urbanización irregular que han provocado la pérdida de la cobertura vegetal y de las zonas de infiltración del acuífero, pues están siendo otro factor adicional. Entonces, en estos pequeños minutos mi objetivo es darles como una idea de todos los retos y de todas las problemáticas que enfrenta la cuenca para poder garantizar un suministro de agua en cantidad y en calidad, no solo para el consumo humano, sino para las actividades económicas y la conservación de los ecosistemas. Y existen un sinnúmero de retos, solamente les estoy mencionando los principales, pero evidentemente hay muchísimos más. La otra, por favor. ¿Qué pasa entonces con la gestión integral, este modelo de gestión integral de los recursos hídricos? Si hace más de 6 décadas ya se habían pensado sobre todos estos retos. Lo que ocurrió es lo que ocurre casi siempre en la mayoría de las cosas, en términos de la gestión de los recursos o la toma de decisiones de política, es que por más de 4 décadas fue un tema sin importancia para este país, ¿no? Al igual que el cambio climático, aunque se firman acuerdos, no se llevan a cabo la implementación de acciones y de estrategias contundentes, ¿no? Desde 1946, México comenzó a hacer un esfuerzo para poder empezar o avanzar en la implementación de este modelo de gestión integral, y lo que hicieron básicamente es identificar todas las cuencas que existían en el país. Encontraron que existían 716 cuencas, las cuales tomaron la decisión de agrupar en 37 regiones para facilitar su administración. Evidentemente, administrar 700 y tantas cuencas es demasiado complicado, ¿no? Las agruparon en 37 regiones hidrológico-administrativas, pero hasta allí se quedó, desde el 46. Se creó en el 89 la CONAGUA. Gracias a la creación de la CONAGUA se aprobó en 1992 la Ley de Aguas Nacionales, y con esta Ley de Aguas Nacionales no se hizo ningún cambio. No se mencionó que se debería de llevar a cabo una gestión integral de los recursos hídricos, tampoco se valida que existe esta administración a partir de estas regiones hidrológicas, ¿no? Así es que sigue sin hacerse nada, ¿no? En 1998 se retoma esta prioridad acerca de la gestión de los recursos hídricos, y en el Diario Oficial de la Federación se definen el número, el lugar, la circunscripción de las regiones hidrológico-administrativas. Para este punto ya se habían definido 13 regiones hidrológico-administrativas, sin embargo no contaban con el reconocimiento formal de ser las unidades en las cuales iba a llevar a cabo la gestión de los recursos hídricos. La gestión de los recursos hídricos seguía centralizada, ¿no? Fue hasta la siguiente, por favor. Fue hasta el 2004, con la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, cuando se reconoce que el modelo de gestión que se iba a llevar a cabo iba a ser a través de este modelo de gestión integral de recursos hídricos. Se reconoce que las autoridades operativas de la gestión a nivel regional van a ser ya no estas gerencias regionales, sino se les llama organismos de cuenca. Y para apoyar a estos organismos de cuenca en la gestión, uno de los puntos básicos que se definieron en los principios de Dublín es que se tiene que promover la participación social en la gestión de los recursos. Sin una participación comprometida, informada y real de la sociedad, no va a proliferar en general ningún modelo de gestión, ¿sí? Entonces, para poder promover esta participación por parte de la sociedad, se crearon algunos organismos auxiliares, a lo mejor se han oído hablar de ellos en las noticias o en el periódico, los consejos de cuenca. ¿Se han oído hablar de los consejos de cuenca? ¿No? Entonces hay que leer el periódico. Los consejos de cuenca básicamente lo que hacen es que participan en la toma de decisiones de los recursos hídricos con representantes de los distintos sectores a nivel de cuenca. Sin embargo, las decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos tienen incidencias a nivel local. Por lo tanto, fue necesario crear otros organismos auxiliares como las comisiones y los comités de cuenca, así como los comités técnicos de aguas subterráneas, ¿no? Entonces se generó toda una estructura institucional más compleja,
y en la actualidad tenemos 26 consejos de cuenca, 32 comisiones de cuenca, 41 comités de cuenca, 82 cotas y 37 comités de playas limpias. ¿Saben en qué consiste un comité de playas limpias? ¿No? Bueno, cuando ustedes van a alguno de los destinos turísticos de sol y playa, existen ciertos comités que lo que hacen es garantizar que el agua de esas playas cumpla con las normas oficiales mexicanas para no provocar impactos en la salud de las personas, de los turistas, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Como resultado del artículo 115 constitucional, el cual fue reformado con fines de descentralizar la administración de los recursos hídricos, la administración de los recursos hídricos pasó a manos de los municipios. Sin embargo, las capacidades técnicas, tecnológicas, humanas, económicas de los municipios se han visto sobrepasadas, ¿no? Y en la Cuenca del Valle de México existen 23 organismos operadores municipales. En una evaluación que se hizo sobre su desempeño, considerando cuál es su eficiencia física en términos del mantenimiento de la infraestructura, reparación de fugas, por ejemplo, su eficiencia comercial en términos de la medición, recaudación del agua consumida y en términos de cuánto de los costos operativos estaban cubriendo y de la calidad del servicio que estaban prestando. Básicamente el 75% de todos estos organismos operadores tienen una eficiencia muy baja, el 15% tiene una eficiencia media y solamente el 10% tiene una eficiencia alta, lo cual implica que no solo no se están llevando a cabo las inversiones que se requieren para garantizar un suministro de agua de calidad, para renovar la infraestructura, para construir infraestructura para dotar a las distintas zonas que carecen de este servicio, sino que tampoco se mide el agua que se está consumiendo, no se reparan las fugas que están ocurriendo y a ciencia cierta no se está trabajando sobre reducir el consumo de agua que se hace a partir de la demanda, sino solamente se están orientando a la oferta, a abastecer cada vez más y más y más agua, lo cual hace a la ciudad poco sustentable y además amenaza su propio funcionamiento, ¿no? ¿Qué haríamos en la ciudad si no tuviéramos agua? ¿Qué haríamos si no tuviéramos agua? ¿Cómo funcionarían las industrias? ¿Cómo garantizaríamos que pudiéramos vivir aquí día a día? La siguiente, por favor. La Cuenca del Valle de México recibe 66.8 metros cúbicos por segundo, de los cuales 39% se pierden en pérdidas físicas y comerciales. Aunque la cobertura de esta zona es de las más altas del país, 91% de las personas cuentan con el servicio de agua y 94% con el servicio de saneamiento, casi la mitad no recibe el agua de manera permanente. Entonces nos vamos con que la cobertura está muy alta, es de las más altas del país. Sí, pero ¿cómo es la calidad del servicio? ¿No? 43% de las personas que habitan en esta cuenca no reciben el agua permanentemente, la reciben 2 o 3 días a la semana y unas cuantas horas, ¿no? Asimismo, en general, desafortunadamente los grupos más desfavorecidos con respecto a esta falta de acceso al servicio de agua o al suministro intermitente son los grupos más vulnerables y más pobres del país, quienes en el caso de la Cuenca del Valle de México pagan aproximadamente 96 pesos por metro cúbico, pagan 14 veces más lo que cada uno de nosotros paga, que recibimos el servicio solamente de abrir la llave, 14 veces más. Asimismo, se estimó que el costo total, lo que nos cuesta al país, solo la Cuenca del Valle de México, por todos estos problemas de eficiencia, asciende a 920 millones de dólares al año. Casi una tercera parte es absorbida por el consumidor, es decir, buscamos medios alternativos para garantizar el acceso al agua, ¿no? Cierran el Cutzamala por alguna reparación o bajan los niveles de las presas como en el 2009 y nosotros ¿qué hacemos? Buscamos y pagamos pipas, etcétera, ¿no? Incurrimos en distintos costos para garantizar nuestro acceso al agua.
A esto se refiere este 28%. El 28% sale de nuestra bolsa. Las otras 2/3 partes de estos 920 millones que le cuesta al país todo este problema de ineficiencia en la prestación del servicio, pues sale de nuestros impuestos, ¿no? Dinero que pudiera utilizarse evidentemente para cualquier otra actividad, incluyendo mejorar la infraestructura. Por favor, la otra. Sin embargo, los organismos operadores del agua solamente recuperan el 51% de lo que invierte y esto les deja capacidades muy limitadas para poder mejorar la infraestructura y para poder realizar las distintas obras que requieren. En la mayoría, casi la mitad del 49%, viene a través de subsidios. Por lo tanto, con las tarifas que se están cobrando actualmente y el pobre desempeño que tienen varios de los organismos operadores de agua en la cuenca del Valle de México, evidentemente el problema se hace más complejo. Y se estima que, considerando todos aquellos costos, por ejemplo, de no tratar el agua, aquellos costos asociados con la falta de cobertura, etcétera, suma en total las malas prácticas de gestión un costo de 2.600 millones de dólares al año. Eso es lo que nos cuesta las prácticas ineficientes de gestión, el mal desempeño de los organismos operadores y no solamente de los organismos operadores, nuestra indiferencia como ciudadanía, ¿no? Sale de nuestros impuestos, pero también es resultado de nuestra indiferencia. Y eso triplica el monto que en realidad se recibe. Y por desgracia, el precio real del agua todavía no lo conocemos, está altamente subsidiado y evidentemente este precio nos haría más conscientes como sociedad de lo costoso que es llevar a cabo estos procesos de gestión. Por favor, la siguiente. Y concluyo con la idea de que evidentemente este modelo de gestión que pretende resolver las distintas problemáticas de los recursos hídricos, pues no ha logrado implementarse bien en México por distintas razones que hemos conversado. No podemos garantizar o seguir esperanzados en que la dotación de agua para la cuenca del Valle de México, incluyendo la Ciudad de México donde nosotros vivimos, se siga basando en la sobreexplotación del acuífero o se siga basando en importar agua de cuencas más distantes, porque eso en el largo plazo va a ser inviable, ¿no? La alternativa no es tanto ir hacia la oferta, sino empezar a repensar sobre la demanda, qué tipo de consumo hacemos del agua y salir de la apatía como ciudadanos y empezar a involucrarnos más. No es posible que en el auditorio no sepan cómo se está llevando a cabo la gestión del agua en la ciudad y ustedes, su vida, la seguridad, el funcionamiento de la misma ciudad dependa de eso y existe una apatía total de no saber cómo se regula, cómo se gestiona, en qué cuenca estamos, cuánto recibimos, cuánto se pierde, cómo como ciudadanos vamos a poder demandar cambios si ni siquiera nos interesa, ¿no? Finalmente, una presión más que va a enfrentar la ciudad, además de todas las que ya conversamos, tiene que ver con el cambio climático. Las proyecciones del cambio climático para la cuenca del Valle de México tampoco son muy alentadoras. Se estima que la precipitación puede bajar entre un 10% y algunos modelos estiman que pudiera bajar en un 50%. Por lo tanto, la cantidad de agua que tendríamos para el 2100 sería de la mitad de la que tenemos actualmente. Si es la mitad de la que tenemos actualmente, yo no sé qué estamos esperando para tratar el 100% de las aguas y tener una fuente alternativa, para captar las aguas de lluvia y tener una fuente alternativa, y para que nosotros como ciudadanía demandemos que se creen todas estas fuentes alternativas y que se cree la resiliencia de la ciudad. Gracias.